El mito del liderazgo nació mucho antes de que existiera la palabra empresa, desde las primeras civilizaciones, cuando los pueblos adoraban a reyes, chamanes o guerreros. Ya se había sembrado una idea que dominaría la mente humana durante milenios, la creencia de que unos pocos estaban destinados a guiar, y los demás, a obedecer. Era una forma primitiva, pero efectiva, de control psicológico. En Mesopotamia, Egipto o Roma, el líder no era solo un estratega o un político, era un símbolo divino. Su autoridad se justificaba no por su razón, sino por su cercanía a los dioses. El poder se espiritualizó, y así se selló el pacto invisible entre dominador y dominado. El liderazgo comenzó como una religión, fe ciega en la figura que promete orden en medio del caos. A lo largo de la historia, esta narrativa se refinó con elegancia. En la Edad Media, el liderazgo tomó forma en la figura del monarca ungido por Dios. En el Renacimiento, se transformó en el príncipe astuto descrito por Maquiavelo. En la era moderna, en el empresario carismático o el político populista que promete redención. Pero la estructura psicológica nunca cambió. La necesidad humana de depositar su destino en otro. Esa dependencia emocional no es casual, es el resultado de una programación social milenaria, que nos enseñó a temer la libertad y a idealizar la guía. La mayoría de las personas no buscan líderes por admiración, sino por miedo a decidir por sí mismas. Lo fascinante y perturbador es que el liderazgo, en su raíz, no fue creado para inspirar, sino para mantener el orden. Detrás de cada discurso heroico, o de cada promesa de visión, hay una necesidad del sistema. Alguien debe sostener la estructura. Por eso, incluso los líderes revolucionarios terminan reproduciendo lo que decían combatir. Cambian los nombres, los rostros, los símbolos, pero no el mecanismo. La psicología oculta del poder opera en la sombra, y su fuerza radica en que ni el líder ni el seguidor son plenamente conscientes de su rol dentro del juego. En la mente humana, el liderazgo activa una mezcla de arquetipos antiguos: el padre protector, el sabio iluminado, el guerrero que defiende. Estos símbolos, estudiados por Carl Jung, siguen habitando el inconsciente colectivo. Cuando una figura de poder aparece, esas imágenes dormidas se despiertan, y la mente humana se rinde ante la promesa de seguridad. No seguimos ideas, seguimos emociones. Buscamos refugio en quien parece tener respuestas. El liderazgo, por tanto, es más un fenómeno emocional que racional, y ahí radica su peligro. Cuando el carisma sustituye al pensamiento crítico, la devoción reemplaza la conciencia. El siglo XXI cree haber superado las viejas jerarquías, pero solo las ha modernizado. Hoy el líder no lleva corona, lleva micrófono. No dirige ejércitos, dirige narrativas. Los templos del poder ya no son castillos, son redes sociales y salas de juntas. El liderazgo ya no se impone con espada ni decreto, sino con imagen, carisma y algoritmos. El nuevo líder no necesita convencer, solo emocionar. No necesita autoridad real, solo atención. En esta era, el liderazgo se ha convertido en espectáculo, y el poder, en manipulación psicológica sutil. El viejo rey ha muerto, pero su sombra sigue gobernando. Sin embargo, el verdadero engaño no está en el líder, está en la idea misma del liderazgo, porque mientras creas que necesitas a alguien que te guíe, permanecerás inconscientemente dispuesto a ceder tu poder. Esa es la paradoja que nadie te enseñó. El liderazgo, tal como se nos vendió, no libera, domestica, te hace admirar a quien te roba la autonomía, y aplaudir a quien diseña la jaula en la que tú mismo entras con orgullo. Esa es la psicología oculta del poder, el arte de hacerte sentir libre mientras obedeces. A medida que la historia avanzó, el liderazgo dejó de ser un don divino, y se convirtió en una ciencia. La Ilustración trajo consigo la racionalización del poder. Los reyes ya no eran dioses, pero seguían gobernando bajo un nuevo disfraz, el de la razón y la eficiencia. Las monarquías dieron paso a los gobiernos modernos, las órdenes militares a las corporaciones, y los tronos se transformaron en oficinas. Pero la esencia no cambió. El liderazgo seguía siendo un instrumento de control, solo que ahora hablaba el lenguaje de la psicología, la administración y el progreso. El poder, para sobrevivir, debía volverse invisible, y lo logró. Durante el siglo XIX, cuando las fábricas comenzaron a llenar las ciudades de obreros, y las máquinas reemplazaron a las manos, el concepto de liderazgo se adaptó al nuevo paradigma industrial. Frederick Taylor, con su administración científica, definió al líder como aquel que debía maximizar la productividad del trabajador. El liderazgo ya no inspiraba, medía, no guiaba, controlaba.
El ser humano se redujo a un engranaje más dentro de una maquinaria que debía funcionar con precisión mecánica, y aunque hoy se hable de liderazgo humano o empatía organizacional, las bases siguen siendo las mismas. Dirigir es mantener el sistema en movimiento, aunque la persona se deteriore. Psicológicamente, esto creó un fenómeno profundo. Las masas comenzaron a asociar liderazgo con obediencia disfrazada de eficiencia. En el trabajo, en la política, en la familia, la figura del líder se volvió sinónimo de orden, y el orden, sinónimo de bien. De este modo, la sociedad construyó una moral del liderazgo. Se enseñó que quien manda es virtuoso, y quien sigue, humilde. Pero esa moral no nació de la ética, sino de la necesidad del sistema de autoperpetuarse. La idea de un liderazgo bueno sirvió para justificar la desigualdad de poder, la manipulación emocional y la docilidad colectiva. En los años 30, la psicología empezó a estudiar por qué los seres humanos siguen a ciertos líderes, incluso en contra de la razón. Kurt Lewin y otros investigadores descubrieron que el liderazgo no es solo un fenómeno racional, sino profundamente emocional. Los grupos no siguen a quien tiene más conocimiento, sino a quien les da identidad. Ese descubrimiento fue clave para entender fenómenos como el fascismo y el totalitarismo. Millones de personas obedecían, no por miedo, sino por pertenencia. El líder se convierte en espejo del inconsciente colectivo, encarna frustraciones, deseos y resentimientos. El seguidor, al adorarlo, no solo entrega poder, entrega su sombra. Carl Jung advertía que el peligro más grande para el alma humana era proyectar su propia grandeza en otra persona. Cuando admiramos sin cuestionar, dejamos de pensar. Cuando idealizamos, nos volvemos vulnerables, y esa vulnerabilidad es el combustible más eficiente del poder. La psicología moderna lo sabe. Los grandes líderes no conquistan territorios, conquistan mentes. No mandan con gritos, sino con narrativas. No ordenan con autoridad, sino con propósito. Pero detrás del propósito, siempre hay una agenda. Y lo más inquietante es que esa agenda no siempre pertenece al líder. A veces pertenece al sistema que lo creó. Hoy, en pleno siglo XXI, el liderazgo se viste de motivación, autoayuda y coaching. Se le da forma de cursos, conferencias y frases inspiradoras, pero el núcleo sigue intacto. Alguien que enseña a los demás a seguir su método, su mentalidad, su ejemplo. La figura del líder se vuelve mercancía, la obediencia, un servicio premium. La nueva psicología del poder no necesita látigos ni jerarquías, solo necesita espejos donde la gente se mire y crea que está despertando, cuando en realidad sigue dormida. La industria del liderazgo ha reemplazado al viejo dogma religioso. Antes te decían, sigue a Dios, ahora te dicen, sigue a tu mentor. Lo que te hicieron creer sobre el liderazgo no es solo un error conceptual, es un programa mental. Te enseñaron que para ser libre, debías aprender a dirigir a otros, cuando en realidad la verdadera libertad comienza al dejar de necesitar dominar o ser dominado. En el fondo, el liderazgo tradicional no te prepara para pensar, sino para competir. No te enseña a crear, sino a escalar jerarquías. Es una sofisticada forma de domesticación disfrazada de éxito, y cuanto más asciendes, más dependes de la estructura que te sostiene, porque el poder, aunque parezca autonomía, siempre exige obediencia a un nivel superior. Esa es la paradoja invisible del liderazgo moderno. Cuanto más lo practicas, más te conviertes en parte del sistema que crees dirigir. El liderazgo moderno no nació en los templos, ni en los campos de batalla. Nació en las oficinas. En el siglo XX, con la expansión de las corporaciones, la figura del líder se convirtió en un modelo industrial de comportamiento humano. Las empresas necesitaban algo más que obreros. Necesitaban obediencia emocional, y así, el liderazgo pasó de ser una cualidad espiritual o política, a convertirse en una herramienta psicológica de productividad. Ya no se trataba solo de mandar, sino de moldear la mente del trabajador. En ese cambio sutil, el poder dejó de gritar y aprendió a sonreír. El nuevo líder no usaba látigos ni castigos, usaba motivación. Los manuales de liderazgo empresarial empezaron a hablar de empatía, propósito, visión, pero bajo esa fachada amable, se escondía el mismo principio antiguo, la manipulación de la conducta humana para mantener el orden. El liderazgo se refinó tanto, que dejó de parecer control, ahora era inspiración. Las personas no obedecían porque temieran perder su trabajo, sino porque creían estar cumpliendo una misión. Esa fue la mayor victoria del poder moderno, lograr que el sometido se sintiera voluntario. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
Cuando el mundo intentaba reconstruirse, el liderazgo corporativo se convirtió en una religión secular. Los ejecutivos eran tratados como profetas de la eficiencia, sus palabras convertidas en dogmas, y sus biografías en evangelios empresariales. El sistema ya no necesitaba imponer jerarquías por la fuerza, las construía a través de la admiración. Cada trabajador aspiraba a convertirse en líder, sin darse cuenta de que en esa búsqueda reproducía la misma estructura de poder que lo oprimía. La promesa del liderazgo se convirtió en la nueva forma de esclavitud psicológica, la ilusión del ascenso como sustituto de la libertad. Psicológicamente, el liderazgo funciona como un espejo de la autoestima colectiva. Cuanto más insegura está una sociedad, más necesita líderes. Cuanto más fragmentada está una cultura, más se aferra a figuras que representen unidad. Por eso los grandes líderes surgen en épocas de crisis, no de estabilidad. El liderazgo, en el fondo, se alimenta del caos. Es en la incertidumbre donde el seguidor busca protección, donde la masa renuncia a su juicio y delega su destino. Lo que parece fe en el líder, muchas veces es miedo disfrazado de esperanza. La psicología del poder lo entiende bien. No se domina a quien piensa, sino a quien necesita creer. En el ámbito político y empresarial, esta dinámica se ha convertido en ciencia. Estudios de comportamiento, neuromarketing y psicología social se usan para construir líderes artificiales. Se diseñan discursos que apelan al inconsciente, gestos que generan confianza, silencios que provocan sumisión. El liderazgo dejó de ser una vocación y se transformó en un producto. Se enseña a hablar, a mirar, a modular la voz, a parecer auténtico, pero detrás de cada palabra calculada se esconde un propósito: dirigir emociones, condicionar percepciones, sostener la narrativa del control. El líder moderno es una construcción mediática. Su poder no proviene de su carácter, sino de su capacidad para manipular símbolos. Y sin embargo, lo más inquietante no es el líder, sino el seguidor, porque el verdadero poder no lo ejerce quien manda, sino quien obedece sin saberlo. La psicología del liderazgo es también la psicología de la rendición. La mayoría no sigue porque crea, sino porque teme quedar fuera. En cada empresa, cada partido, cada comunidad, hay una necesidad silenciosa de pertenecer, y esa necesidad es el ancla que mantiene a las masas en la misma órbita. El liderazgo no se sostiene por la fuerza del líder, sino por la debilidad colectiva. El poder no necesita ser perfecto, solo necesita que la multitud tema su ausencia. Así, el liderazgo se ha convertido en el mayor experimento psicológico de la era moderna. Un sistema donde todos quieren dirigir, pero nadie se da cuenta de que sigue siendo dirigido. Un mundo donde el sé tu propio líder se repite como un mantra, mientras las estructuras invisibles del poder deciden qué pensar, qué desear y hasta cómo inspirar a los demás, porque en el fondo, el liderazgo no se trata de quién guía a quién, sino de quién controla la idea misma de guiar. El siglo XX fue el laboratorio perfecto para refinar el liderazgo como herramienta de manipulación psicológica. Las guerras, las crisis económicas y el auge de los medios de comunicación permitieron a los sistemas de poder experimentar con la mente colectiva a una escala nunca antes vista. En la posguerra, cuando las naciones buscaban estabilidad y dirección, surgió un nuevo tipo de líder, el que prometía esperanza. Políticos carismáticos, empresarios visionarios, gurús espirituales y hasta celebridades asumieron el papel de guías morales y emocionales de una sociedad fragmentada. El liderazgo ya no se imponía por la fuerza, sino por fascinación. La obediencia se volvió voluntaria, y esa fue la jugada maestra del poder moderno. La psicología, que alguna vez se propuso liberar al ser humano de sus traumas, fue utilizada para perfeccionar el control. En los años 50, Theodor Bernays, sobrino de Freud y padre de las relaciones públicas, demostró que las masas no pensaban, sino que sentían. Basado en los principios del psicoanálisis, comprendió que el verdadero liderazgo no se ejerce con argumentos, sino con deseos. No se trata de convencer, sino de seducir. Con sus campañas publicitarias, Bernays mostró que era posible dirigir sociedades enteras, apelando al inconsciente, hacer que las personas crean que eligen libremente lo que en realidad se les impone. Así nació la era del liderazgo emocional, una era en la que quien controla los sentimientos controla las decisiones. En ese nuevo escenario, el líder dejó de ser el estratega visible y se convirtió en el arquitecto invisible de la percepción. Ya no necesitaba estar en un trono, ni dar órdenes directas,
bastaba con moldear la narrativa. Las corporaciones aprendieron rápido, crearon figuras de liderazgo carismático, que no representaban tanto a una persona como a un ideal, la eficiencia, la innovación, la meritocracia, el éxito. Cada empresa empezó a vender no solo productos, sino identidades. Cada líder, consciente o no, se volvió una extensión del sistema. La estructura piramidal ya no se sostenía con disciplina militar, sino con creencias colectivas. El trabajador no servía por miedo al castigo, sino por amor a la marca, por sentido de propósito, y en ese amor, el control se volvió perfecto. El liderazgo también se infiltró en la educación, desde las escuelas hasta las universidades. Se moldearon generaciones, bajo la idea de formar líderes, pero en el fondo, ese concepto siempre tuvo una contradicción. Si todos son líderes, ¿a quién lideran? Lo que realmente se enseñaba no era liderazgo, sino competencia. Se inculcó la obsesión por destacar, por sobresalir, por ganar. Lo que antes era un ideal de inspiración colectiva, se convirtió en un sistema de egos enfrentados. La educación moderna no formó líderes, sino individuos condicionados a buscar validación constante, y esa necesidad inagotable de reconocimiento se transformó en una mina de oro para el poder, porque quien necesita ser admirado también puede ser manipulado. En el ámbito político, el liderazgo se volvió teatro. Los grandes discursos, las apariciones calculadas, las sonrisas ensayadas, todo fue diseñado para despertar emociones, no para comunicar verdades. Los líderes aprendieron que la coherencia importaba menos que la conexión emocional. Bastaba una frase inspiradora, una promesa vacía, una imagen simbólica, para que millones entregaran su fe. Hannah Arendt lo advirtió tras analizar los totalitarismos del siglo XX. Cuando las masas pierden la capacidad de pensar críticamente, se aferran a cualquier figura que les ofrezca sentido. No importa si esa figura miente, importa que haga sentir esperanza. Esa es la esencia de la psicología del poder, entender que la emoción vence siempre al razonamiento. En paralelo, las religiones también modernizaron su discurso. Los líderes espirituales del nuevo milenio aprendieron el lenguaje del marketing. Ya no hablaban de sacrificio ni disciplina, sino de abundancia, autoestima y energía positiva. El mensaje era más amable, pero el mecanismo era el mismo: crear dependencia emocional. Se sustituyó la figura del pastor por la del coach espiritual, y las iglesias tradicionales por comunidades de desarrollo personal. Se prometió despertar conciencia, pero muchas veces solo se fabricó una nueva forma de obediencia. La psicología del poder no distingue entre lo sagrado y lo secular. En ambos, el líder se alimenta de la fe de los demás, y mientras tanto, en el mundo digital, el liderazgo alcanzó su forma definitiva. Las redes sociales convirtieron a cada individuo en un microlíder, un pequeño centro de influencia, pero ese espejismo solo profundizó la trampa. Millones compitiendo por atención, repitiendo los mismos discursos de motivación, buscando seguidores para sentirse validados. El liderazgo se democratizó, sí, pero también se vació de significado. La figura del líder se multiplicó hasta el punto de perder sentido. Hoy, todos quieren ser seguidos, pero pocos quieren responsabilizarse. Todos quieren influir, pero nadie se detiene a preguntarse, ¿para qué? El liderazgo se ha vuelto una industria que vende espejos, promete poder, pero entrega dependencia, promete libertad, pero refuerza la necesidad de aprobación. Y lo más perturbador es que muchos líderes modernos creen sinceramente estar liberando a los demás, sin notar que son piezas del mismo sistema que mantiene dormida a la humanidad. Lo que te hicieron creer sobre el liderazgo no fue un error educativo, fue una estrategia evolutiva del poder: crear la ilusión de elección para mantener el control, porque mientras la multitud discute quién debe liderar, nadie cuestiona por qué seguimos necesitando líderes. En esa paradoja, el liderazgo revela su rostro más oscuro. No es un camino hacia la libertad, sino una sofisticada maquinaria psicológica que transforma la voluntad humana en obediencia elegante. Y aunque parezca progreso, sigue siendo el mismo mecanismo ancestral de siempre. El nombre cambió, las técnicas se modernizaron, pero el principio permanece. El poder no sobrevive por la fuerza, sobrevive porque la gente todavía cree necesitar ser guiada. En las últimas décadas, la psicología del liderazgo alcanzó un nivel de refinamiento tan profundo que dejó de ser visible. Lo que antes se presentaba como autoridad ahora se disfraza de empatía. Lo que antes era jerarquía, hoy se llama liderazgo consciente. Pero el principio es el mismo: inducir a las personas a actuar sin cuestionar, bajo la sensación de libertad. En la era digital,
El poder entendió algo que las monarquías y los imperios nunca pudieron comprender, que el mejor líder no es el que domina abiertamente, sino el que logra que la gente obedezca creyendo que elige. Esa es la esencia del nuevo liderazgo, el que opera en la mente y no en el trono. El siglo XXI redefinió el liderazgo como un producto emocional. Las redes sociales y los algoritmos lo amplificaron hasta convertirlo en espectáculo. El líder moderno no necesita una estructura formal, ni un ejército. Le basta con una cámara, una narrativa convincente y una audiencia vulnerable. La atención se transformó en poder y el carisma en moneda. Hoy los líderes no se eligen por sabiduría, sino por capacidad de provocar emociones. En este escenario, el liderazgo se convierte en una competencia de manipulación afectiva. Quien domina el relato, domina la mente colectiva, y el resultado es devastador. Una sociedad de seguidores que confunden inspiración con hipnosis. La psicología oculta del poder actúa en ese espacio, donde el liderazgo se funde con la idolatría. No seguimos a quienes nos enseñan a pensar, sino a quienes nos hacen sentir. Los grandes estrategas del control saben que las masas no buscan verdad, buscan alivio. Por eso, cada época crea sus propios líderes medicina, figuras que prometen sanar el vacío emocional de la modernidad, pero detrás de cada promesa se oculta un mecanismo perfectamente calculado. El discurso del liderazgo emocional, el de sé tu mejor versión, conecta con tu propósito, inspira a otros. No es más que una sofisticada forma de moldear la conducta colectiva. Nos dicen que liderar es ayudar, pero en el fondo se trata de dirigir la energía humana hacia objetivos que rara vez elegimos conscientemente. Históricamente, el poder ha aprendido que los pueblos se rebelan ante la opresión visible, pero rara vez lo hacen ante la manipulación afectiva. Un pueblo que teme lucha. Un pueblo que admira, obedece. Esa es la gran lección que dejó el siglo XX. Los dictadores uniformados asustan, pero los líderes carismáticos seducen. Hitler, Mussolini o Stalin ejercían poder por miedo. Hoy, el control se ejerce por fascinación. El nuevo líder no necesita censurar, solo entretener. No reprime, distrae, no impone leyes, impone tendencias. Es la era del liderazgo líquido, donde el poder se disfraza de cercanía y el control se camufla en likes, seguidores y frases motivacionales. En ese mundo de apariencias, la sumisión se vuelve estética. Desde la psicología profunda, Carl Jung explicaba que el ser humano tiende a proyectar su propio poder interior en figuras externas. Lo que admiramos en un líder es, en realidad, una parte de nosotros mismos que hemos olvidado. Y mientras más débil se vuelve la conexión con nuestro propio yo, más fuerte se vuelve la necesidad de encontrar un guía. El liderazgo, entonces, se alimenta de una herida espiritual, la desconexión de la propia soberanía. El líder no reina sobre los demás, reina sobre los vacíos que los demás no saben llenar. Y esa es la verdad más perturbadora. El poder no oprime por imposición, sino por reflejo. El líder es el espejo de la falta de autoliderazgo colectivo. El sistema lo sabe, y por eso fomenta el mito del líder inspirador. Las empresas promueven capacitaciones en liderazgo, los gobiernos premian a los emprendedores sociales, y las redes celebran a los influencers del alma. Pero en realidad, todos son piezas de la misma estructura: mantener a la población orientada hacia figuras externas. El liderazgo se ha convertido en una distracción permanente, una forma elegante de evitar que el individuo mire hacia adentro, porque si cada persona comprendiera que su capacidad de decidir, crear y actuar no depende de nadie más, la economía entera del poder colapsaría. Sin la ilusión del liderazgo, el sistema se derrumbaría en silencio. Paradójicamente, mientras más se habla de liderazgo, menos líderes auténticos existen. Abundan los discursos, los cursos y las certificaciones, pero escasean los ejemplos de integridad y conciencia, porque el verdadero liderazgo no se enseña ni se aprende, se encarna, y eso es precisamente lo que el sistema no puede permitir. Un individuo verdaderamente libre, consciente de su poder interior, no necesita ser guiado, no sigue ideologías, ni movimientos, ni busca reconocimiento, es autónomo, y la autonomía es la pesadilla del control. Por eso, todo el aparato cultural, educativo y mediático trabaja para mantener la idea de que ser líder es el máximo ideal humano. Lo es, pero solo mientras ese liderazgo siga respondiendo al molde del sistema. En esta nueva era, donde la psicología del poder se viste de autoayuda, el liderazgo ya no se mide por la capacidad de transformar realidades, sino por la habilidad de mantener la atención. Vivimos en una economía del ego, donde la influencia vale más que la sabiduría,
Los líderes se convierten en marcas, y las marcas en templos modernos de adoración. Cada publicación, cada frase inspiradora, cada gesto calculado, se convierte en una liturgia que alimenta el culto del yo, y lo más irónico es que esa misma masa que busca líderes, termina convirtiéndose en una audiencia pasiva, incapaz de pensar por sí misma. La psicología oculta del liderazgo logró lo que ningún imperio consiguió: transformar la dominación en una forma de entretenimiento. El verdadero desafío de esta época no es encontrar nuevos líderes, sino despertar del hechizo del liderazgo, comprender que el poder más peligroso no es el que se impone desde arriba, sino el que seduce desde dentro, el que te convence de que sin guía estás perdido, porque ese es el núcleo del engaño: hacerte creer que tu libertad necesita intermediarios, y mientras esa idea siga viva, el liderazgo seguirá siendo la máscara más elegante del control. En la superficie parece evolución, pero en el fondo, es el mismo juego antiguo: mantenerte mirando hacia afuera para que nunca descubras el poder que siempre estuvo en ti. El liderazgo, tal como lo entendemos hoy, no es un don natural ni una virtud aprendida. Es un guión cuidadosamente escrito por el sistema, para mantener la estructura del poder en movimiento. A lo largo del siglo XX, las élites comprendieron algo que transformaría el curso de la historia. El control absoluto no se logra por la fuerza, sino por la psicología, y si el individuo podía ser condicionado a buscar su identidad a través de figuras de autoridad, entonces la obediencia ya no sería un castigo, sería un deseo. Así nació la era del liderazgo emocional, una sofisticada arquitectura mental, donde las personas aprenden a amar sus cadenas. En el pasado, los imperios se sostenían con ejércitos, hoy se sostienen con influencias. La diferencia es que antes los líderes imponían miedo, ahora inspiran, pero la emoción sigue siendo el mecanismo de control. Quien despierta admiración no necesita coerción, basta con sembrar una idea poderosa en el inconsciente colectivo. Sin guía, no hay rumbo. Esa creencia, tan antigua como las civilizaciones mismas, se convirtió en el pilar invisible de la sociedad moderna. Desde la infancia, nos educan para seguir ejemplos, no para crear caminos. Nos enseñan a respetar al jefe, al maestro, al experto, al influencer, pero pocas veces se nos enseña a pensar con independencia. La obediencia se disfraza de humildad, y el conformismo, de disciplina. Psicología del liderazgo se apoya en un principio tan simple como devastador. El cerebro humano busca patrones de autoridad para sentirse seguro. Cuando alguien proyecta confianza, coherencia o carisma, el inconsciente responde con docilidad. Los estudios de Stanley Milgram, en los años 60, lo demostraron de forma escalofriante. Personas comunes, sin malicia aparente, eran capaces de infligir dolor a otros, si una figura de autoridad se los ordenaba. La lección fue clara: la mayoría no actúa según su conciencia, sino según la voz que cree legítima. El liderazgo se alimenta de esa rendición inconsciente, de ese impulso biológico, que prefiere delegar responsabilidad antes que enfrentar la incertidumbre. En el terreno político, esta tendencia se explotó con precisión quirúrgica. Los gobiernos modernos entendieron que el ciudadano ideal no es el obediente por obligación, sino el obediente por convicción. De ahí nacen los discursos de unidad, esperanza y cambio, palabras que suenan a libertad, pero que funcionan como hipnosis colectiva. El líder se presenta como salvador, pero en realidad es el guardián del orden. Promete revolución, pero solo redibuja los límites del mismo sistema. El poder aprendió a hablar el lenguaje de las víctimas. Ya no ordena, consuela, ya no impone, guía. Pero detrás de ese tono paternal, hay una ingeniería emocional diseñada para mantener a la masa bajo control. En el ámbito empresarial, la manipulación adoptó una forma más sutil: la cultura corporativa. Allí el liderazgo se vende como desarrollo personal, pero su propósito es mantener la productividad y la conformidad. Los empleados son llamados colaboradores, los jefes mentores, y las órdenes oportunidades de crecimiento. La psicología organizacional aprendió a reemplazar la presión por propósito, la subordinación por motivación. La consecuencia es devastadora. El individuo ya no siente que obedece, siente que contribuye. El control dejó de ser externo y se internalizó. Hoy el trabajador se autoexige, se autoculpa, se autovigila. Es un líder de sí mismo, pero dentro de un sistema que define los límites de su libertad. Si hay un terreno donde el liderazgo alcanzó su forma más perfecta, es en el mundo digital. En las redes, el líder ya no es elegido por mérito, sino por visibilidad. La atención se convirtió en la nueva forma de poder. Influencers, gurús, creadores de contenido,
Todos compiten por ocupar el lugar simbólico del guía, pero detrás de cada sonrisa, de cada discurso inspirador, hay un algoritmo que decide quién debe ser escuchado y quién debe ser silenciado. El liderazgo dejó de ser una relación humana y se convirtió en una transacción algorítmica. El seguidor ya no sigue ideas, sigue estímulos, y el líder ya no lidera personas, lidera métricas. La psicología del poder encontró en las redes su laboratorio ideal, una masa global dispuesta a entregar su atención, la nueva moneda del control, a quien mejor domine la narrativa emocional. Paradójicamente, cuanto más libre parece el individuo, más sometido está. La cultura del liderazgo personal promueve la idea de independencia, pero refuerza el egocentrismo y la autoexplotación. Nos enseñan que para ser líderes, debemos trabajar más, mostrar más, lograr más. Nos venden la libertad como rendimiento, y así, el liderazgo se convierte en una forma moderna de servidumbre voluntaria. La persona ya no obedece al jefe ni al Estado, sino a su propia imagen idealizada. Vive persiguiendo una versión de sí mismo que nunca alcanza. Esa es la trampa psicológica más sofisticada del poder, transformar la dominación externa en autoexigencia interna. El liderazgo ya no se impone, se autoinstala, vive en la mente, en la narrativa que repite cada día. Sé mejor, inspira a otros, conviértete en tu mejor versión. Lo que parece una invitación al crecimiento es, en realidad, una programación para la obediencia emocional. El sistema no necesita líderes auténticos, necesita individuos ocupados, intentando parecerlos. Mientras todos compiten por influir, nadie se atreve a desobedecer, y así, el liderazgo, que alguna vez se soñó como símbolo de grandeza humana, se ha convertido en una prisión dorada brillante por fuera, vacía por dentro. En el fondo, lo que te hicieron creer sobre el liderazgo es una ilusión cuidadosamente construida. Te enseñaron que el poder nace del ejemplo, cuando en realidad nace de la necesidad, que el líder libera, cuando en realidad guía al rebaño, dentro de los límites del corral. Pero hay una grieta en esa estructura, el momento en que el individuo deja de buscar líderes y empieza a observar su propia conciencia, cuando descubre que el liderazgo más auténtico no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo. Allí, en ese instante de lucidez, el poder se derrumba, porque el sistema no teme a los líderes, teme a las personas que ya no los necesitan. El siglo XXI llevó la figura del liderazgo a su punto máximo de distorsión. Nunca antes en la historia hubo tantos discursos sobre liderazgo, ni tanta confusión sobre lo que realmente significa. En las universidades se enseñan competencias de liderazgo, en las empresas se ofrecen programas de liderazgo ejecutivo, y en las redes sociales cualquiera puede proclamarse líder de opinión. Pero cuanto más se multiplica la palabra, menos auténtico se vuelve su significado. Lo que comenzó como una búsqueda de inspiración terminó convertido en una estrategia de mercado. El liderazgo ya no es una práctica, es una marca, una etiqueta rentable, que promete poder, pero entrega conformidad. En su raíz psicológica, el liderazgo moderno funciona como un placebo emocional. Le da al individuo la sensación de propósito, de influencia, de pertenencia, pero sin alterar las estructuras reales del poder. Es una ilusión de autonomía cuidadosamente dosificada. Los expertos en comportamiento humano saben que el cerebro necesita sentirse en control para mantener la motivación, y el liderazgo explota esa necesidad. Se ofrece como un modelo aspiracional. Sé líder de tu vida, lidera con pasión, inspira al mundo. Son frases que suenan emancipadoras, pero están diseñadas para mantenerte en movimiento dentro del mismo círculo. Es una rueda emocional que nunca se detiene. Liderar, en este contexto, ya no es dirigir, es seguir un guión ajeno, mientras crees que escribes el tuyo. Históricamente, el poder siempre se disfrazó con los valores de la época. En el pasado, el líder se justificaba con la nobleza, en la era industrial, con la eficiencia, y ahora con la autenticidad. El nuevo líder no impone, se muestra vulnerable, no ordena e inspira, no gobierna, acompaña, pero esa aparente humildad no es sinónimo de libertad, sino de manipulación más refinada. El carisma emocional sustituyó a la autoridad visible. Hoy el control se ejerce con gestos amables, con discursos sobre empatía y propósito, sonrisas que transmiten cercanía, mientras dirigen la conducta colectiva hacia objetivos previamente definidos. Es el arte de dominar sin parecerlo. Esta evolución del liderazgo se apoyó en descubrimientos de la psicología del comportamiento y las neurociencias. Daniel Kahneman y Amos Tversky
demostraron que el ser humano no decide racionalmente, sino a partir de sesgos cognitivos y emociones instantáneas. Los líderes contemporáneos, políticos, empresarios o influencers, aprendieron a usar esa vulnerabilidad natural a su favor. No necesitan ofrecer razones, solo necesitan provocar sensaciones. Así se gobierna hoy, con estímulos, no con argumentos, con storytelling, no con leyes. El líder moderno no se presenta como autoridad, sino como reflejo de la gente. Dice lo que el público quiere oír, adopta su lenguaje, sus gestos, sus frustraciones, se mimetiza con el pueblo para dirigirlo sin resistencia. Es la manipulación perfecta, la del líder que parece uno más. En el fondo, lo que sostiene esta dinámica no es la malicia del líder, sino la pasividad del seguidor, una pasividad que nace del miedo a equivocarse, a estar solo, a asumir la responsabilidad de decidir. El liderazgo prospera donde la conciencia duerme, cuando el individuo teme su propia libertad, busca refugio en figuras que representen seguridad, y así, la historia se repite una y otra vez. Cambian los escenarios, la plaza pública, el parlamento, el timeline, pero el mecanismo es idéntico, la multitud buscando a quien culpar si todo falla, y a quien adorar mientras todo parece funcionar. El liderazgo es el mito que mantiene al rebaño unido, incluso cuando ya no hay pastores visibles. La era digital elevó ese mito a escala planetaria. En las redes, el liderazgo se mide por números, no por conciencia, seguidores, reproducciones, interacciones, indicadores que sustituyen la sabiduría por la visibilidad. Los algoritmos premian la emoción y castigan la reflexión. Por eso, los nuevos líderes deben provocar constantemente ira, esperanza, polémica o amor instantáneo. La calma no genera clics, el silencio no vende. De esta forma, el liderazgo digital se vuelve adictivo, tanto para quien lidera como para quien sigue. Los líderes virtuales viven del reconocimiento, y los seguidores, del reflejo emocional que les proporcionan. Es una simbiosis enfermiza. Ambos se alimentan mutuamente de una validación artificial que nunca sacia. En este contexto, la psicología del poder se vuelve casi invisible. El individuo ya no siente que obedece, siente que participa, pero la participación, sin conciencia, no es libertad, es programación. Cada vez que das me gusta, que compartes un mensaje, o te unes a una causa sin reflexionar, alguien está midiendo tu reacción. Cada emoción se convierte en un dato, y cada dato en una estrategia de influencia. El liderazgo ya no se ejerce desde un podio, sino desde un algoritmo. El poder se distribuye en forma de contenido, y el contenido, en forma de creencia. Así es como se dirige al mundo moderno, sin látigos ni decretos, solo con dopamina. El resultado es una humanidad hiperconectada, pero profundamente desconectada de sí misma. Millones de personas, buscando líderes externos sin notar que el liderazgo real, el de la conciencia, solo puede surgir desde adentro. Mientras tanto, la maquinaria del sistema continúa girando, alimentada por la atención, la admiración y el miedo colectivo, porque el poder no teme al caos, teme al individuo lúcido, y la lucidez comienza el día en que uno se atreve a preguntarse: ¿por qué sigo? ¿A quién obedezco realmente? ¿Qué parte de mí está buscando en otro lo que no ha encontrado dentro? Ese es el punto donde el liderazgo deja de ser una virtud y se convierte en espejo. Todo líder refleja la necesidad emocional de sus seguidores, y toda sociedad tiene los líderes que sus sombras generan. Cuando una comunidad carece de propósito interno, busca quien lo imponga desde fuera, pero cuando una comunidad despierta conciencia, los líderes sobran, porque el verdadero poder no radica en la capacidad de influir sobre otros, sino en la de no dejarse influir por nadie. Y ese tipo de liderazgo, el silencioso, el interior, el que no busca seguidores, es el que más teme el sistema, porque no puede ser comprado, medido ni domesticado. Es el único que verdaderamente libera. A medida que la civilización se adentra en la era digital, el liderazgo ha dejado de ser un fenómeno social para convertirse en un fenómeno psicológico a escala global. Hoy, los líderes no gobiernan naciones ni corporaciones, gobiernan percepciones. La atención humana, que alguna vez fue el recurso más libre, se transformó en la materia prima del poder moderno. Cada segundo de enfoque, cada emoción dirigida, cada impulso de admiración, es una moneda que alimenta un sistema de control tan sutil que ni siquiera parece existir. Y en el centro de esa red invisible, el liderazgo es el instrumento maestro, la ilusión de libertad que mantiene a la masa obediente, creyendo que participa en su propia emancipación.
Vivimos en una época en la que todos pueden ser líderes, pero pocos pueden pensar por sí mismos. La democratización de la voz, una promesa utópica de Internet, trajo consigo una paradoja inquietante: millones de voces compitiendo por influencia, repitiendo los mismos discursos, buscando aprobación en lugar de verdad. El liderazgo se volvió una competencia emocional, una carrera por captar la atención, por generar impacto, por parecer relevante. El problema es que cuando todos intentan liderar, nadie escucha, y sin escucha, no hay conciencia. La sociedad se convirtió en un coro de egos parlantes, donde cada uno busca ser seguido, pero nadie se atreve a detenerse a observar hacia dónde va. En este nuevo escenario, el poder encontró un terreno fértil. Los sistemas económicos y políticos ya no necesitan líderes carismáticos, necesitan influenciadores que repliquen sus valores. El liderazgo se atomizó, se distribuyó, se viralizó, y con ello, la manipulación se volvió más eficiente que nunca. Las antiguas jerarquías fueron reemplazadas por redes descentralizadas de influencia, donde cada usuario, cada creador, cada líder digital, se convierte en un eslabón del mismo mecanismo. Lo que antes era un imperio de hierro ahora es una nube de datos, imposible de tocar pero capaz de controlar emociones a escala planetaria. El nuevo poder no necesita dictadores, necesita algoritmos que decidan quién inspira y quién desaparece del mapa digital. Psicológicamente, este fenómeno ha producido una forma de liderazgo completamente distinta: el liderazgo del deseo. Ya no seguimos a quien manda, sino a quien encarna lo que queremos ser. Seguimos estilos de vida, cuerpos, frases, promesas de éxito y bienestar. El seguidor ya no busca dirección, busca identidad. Por eso los nuevos líderes no enseñan, proyectan, no guían hacia un camino, ofrecen un reflejo. La masa no los obedece por convicción, sino por aspiración. Y en ese juego de espejos, el poder se perpetúa sin esfuerzo, porque el control ya no necesita imponer reglas, basta con definir qué se debe desear. Los filósofos contemporáneos, como Byung-Chul Nan, han descrito este fenómeno como la sociedad del rendimiento, donde la dominación se disfraza de libertad. Ya no hay amos visibles ni subordinados oprimidos. Hay individuos que se explotan a sí mismos creyendo que se superan. El liderazgo, en este contexto, se convierte en el mito central del capitalismo emocional, la promesa de que cualquiera puede alcanzar la cima si trabaja lo suficiente, si se disciplina, si se adapta. Pero detrás de esa narrativa motivacional, se esconde una lógica cruel. No se trata de alcanzar la libertad, sino de sostener la producción infinita de deseo. El sistema no necesita que todos triunfen, solo que todos intenten hacerlo. El fracaso individual se convierte en motor colectivo. Cada persona que se culpa por no ser líder, alimenta la maquinaria del poder. En las universidades, las empresas, las redes y los gobiernos, el liderazgo se enseña como una habilidad esencial del siglo XXI, pero lo que se oculta tras esa enseñanza es el modelo de ser humano que el sistema necesita: alguien competitivo, emocionalmente dependiente y permanentemente insatisfecho. Se promueve la figura del líder resiliente, adaptable, comunicativo, pero rara vez se habla del líder consciente, ético o introspectivo. Se premia la visibilidad, no la sabiduría. Se celebra la influencia, no la comprensión, porque un individuo consciente es impredecible, y lo impredecible es lo que más teme cualquier estructura de control. Incluso en la espiritualidad moderna, el liderazgo fue absorbido por el mercado. Los antiguos maestros hablaban de desapego, silencio y autoconocimiento. Los nuevos líderes espirituales hablan de éxito, abundancia y energía positiva. La búsqueda interior se transformó en negocio, y el despertar se volvió una marca. Las palabras sagradas fueron reemplazadas por frases virales, y la sabiduría ancestral por marketing emocional. Este fenómeno no es casual. El sistema aprendió a domesticar incluso la conciencia, transformó la iluminación en producto, el autoconocimiento en tendencia, y la libertad interior en curso online. El liderazgo espiritual se volvió una industria, y el alma, un mercado. Pero mientras todo se convierte en influencia, algo profundo empieza a resquebrajarse. La saturación de líderes vacíos produce un nuevo tipo de fatiga, la del alma. Las personas comienzan a intuir que detrás de cada sonrisa motivacional hay una estructura de poder, que tras cada mensaje de sé tú mismo, se esconde la exigencia de ser funcional, productivo, atractivo, y esa intuición, aunque silenciosa, es peligrosa para el sistema, porque cuando la admiración se convierte en cansancio, el liderazgo pierde su poder.
Lo que alguna vez fue inspiración se transforma en ruido, y lo que fue guía, en simulacro. La psicología oculta del poder se tambalea cuando el individuo comienza a mirar hacia adentro, porque solo entonces comprende que el liderazgo externo es un reflejo de su desconexión interna. El verdadero liderazgo no tiene seguidores, no busca aprobación, no se alimenta de la atención ajena, no es carisma, ni control, ni estrategia, es lucidez, es la capacidad de permanecer íntegro cuando todo el mundo busca dirección, es el coraje de pensar cuando todos repiten, de dudar cuando todos creen, es el poder que no necesita escenario, porque nace del silencio interior. Y ahí está la verdad, que nunca te dijeron. El liderazgo que te vendieron es una jaula de oro, brilla, inspira y promete libertad, pero su función real es mantenerte dentro del sistema. El verdadero poder, en cambio, no se enseña ni se vende, se descubre, no se encuentra en el discurso del éxito, sino en el acto de desobedecer al condicionamiento. Cuando el individuo deja de buscar líderes y comienza a vivir desde su conciencia, el juego termina. El sistema puede controlar cuerpos, emociones y narrativas, pero no puede controlar a quien ya no necesita ser guiado, y ese quizás sea el liderazgo más temido de todos, el de la mente libre. El liderazgo contemporáneo ha alcanzado un punto crítico. Su máscara se está desmoronando. Lo que alguna vez fue sinónimo de visión, integridad y propósito, hoy se revela como una herramienta sofisticada de manipulación colectiva. Ya no se trata de guiar, sino de dirigir percepciones, y en esa transformación silenciosa, el liderazgo dejó de ser una práctica humana, para convertirse en un instrumento psicológico de control. Vivimos en una era donde las ideas no se discuten, se siguen, donde el pensamiento no se razona, se replica. El líder moderno no enseña a pensar, enseña a sentir, porque en una sociedad emocionalmente programada, la emoción reemplazó al juicio, y la influencia sustituyó a la verdad. Esta metamorfosis no fue casual. Desde mediados del siglo XX, que el poder descubrió que el liderazgo podía ser el arma más eficaz para domesticar a las masas, sin recurrir a la violencia. Mientras los imperios antiguos necesitaban ejércitos, los gobiernos y corporaciones del nuevo milenio solo necesitan un relato convincente. La propaganda del siglo pasado fue reemplazada por discursos de desarrollo personal, por la promesa de que todos pueden liderar, pero esa promesa, lejos de liberar, esclaviza, porque cuando todos compiten por ser líderes, nadie cuestiona al sistema que define las reglas del liderazgo. Nos convirtieron en un ejército de aspirantes a guías, todos mirando hacia arriba, ninguno mirando hacia adentro. En la psicología del poder, este fenómeno es conocido como la ilusión de autonomía. El individuo cree que toma decisiones propias, pero en realidad está siguiendo un patrón de conducta diseñado para mantenerlo productivo, dependiente y emocionalmente dócil. Las empresas llaman a esto cultura de liderazgo, los gobiernos, ciudadanía activa, las redes sociales, influencia positiva, pero detrás de esos términos amables, se oculta la misma dinámica: manipular comportamientos mediante estímulos emocionales. Las antiguas jerarquías del miedo se transformaron en jerarquías del deseo. Ya no se oprime al individuo con amenazas, sino con sueños. Ya no se le dice obedece, se le susurra sé exitoso, y así, la esclavitud se volvió aspiracional. El liderazgo, convertido en ideología, ha infiltrado todos los aspectos de la vida moderna. Se espera que un padre sea líder de su hogar, que un maestro sea líder de sus estudiantes, que un joven sea líder de su destino. La presión constante por liderar genera una angustia silenciosa, una sensación de insuficiencia perpetua, porque en la práctica, ese ideal es inalcanzable. El sistema no necesita líderes reales, necesita individuos que vivan persiguiendo el ideal de serlo. Esa persecución mantiene activa la maquinaria económica, consume energía, tiempo, dinero y atención. Es la versión contemporánea del mito de Sísifo, empujando eternamente la piedra del éxito hacia una cima que no existe. La psicología oculta, detrás de este proceso, fue anticipada por Erich Fromm, cuando habló del miedo a la libertad. Según Fromm, el ser humano teme tanto la responsabilidad de su autonomía, que prefiere refugiarse en la autoridad, y el liderazgo moderno explota precisamente ese miedo, ofrece seguridad emocional, a cambio de independencia. En vez de enseñarnos a confiar en nuestra conciencia, nos enseña a confiar en figuras externas. En lugar de fomentar pensamiento crítico, promueve la obediencia emocional. Así, los líderes se convierten en sustitutos de la identidad. El individuo deja de preguntarse, ¿quién soy?, y comienza a preguntarse, ¿a quién sigo?
Esa pregunta, aparentemente inocente, es la semilla de toda dominación. El auge de las redes sociales amplificó este fenómeno hasta el delirio. Hoy los líderes no necesitan credenciales, solo carisma, no necesitan verdad, solo atención. El poder ya no depende de instituciones, depende de algoritmos que deciden quién tiene voz y quién no, y esos algoritmos, programados para premiar la emoción y castigar la reflexión, moldean el comportamiento colectivo. En este ecosistema, el liderazgo se convierte en una mercancía volátil. Quien domina el lenguaje del espectáculo se convierte en autoridad moral. La influencia se mide en clics, no en coherencia. La masa, deslumbrada por la apariencia del éxito, no distingue entre autenticidad y artificio, y así, los nuevos líderes, empresarios, políticos, gurús, influencers, se convierten en sacerdotes de un culto invisible, el culto a la validación. En este culto, el seguidor no es víctima, es cómplice, porque el sistema del liderazgo no existiría sin la constante necesidad humana de admirar. Admirar es más fácil que pensar, creer en otro es menos doloroso que enfrentarse a uno mismo. Por eso, los líderes proliferan, porque hay millones dispuestos a entregar su poder a cambio de sentido, pero ese intercambio tiene un precio: la pérdida progresiva de la soberanía interior. El alma moderna, anestesiada por la dopamina digital y la constante exposición a modelos de éxito, ya no sabe distinguir entre inspiración y dependencia. Ha confundido la luz del conocimiento con el brillo de la pantalla. Sin embargo, incluso dentro de esta gran hipnosis colectiva, hay un despertar silencioso. Cada vez más personas empiezan a notar la falsedad del liderazgo que se les impuso. Intuyen que la verdadera libertad no proviene de seguir a alguien, sino de dejar de buscar a quien seguir. Descubren que el liderazgo más profundo no es una posición ni un rol, sino un estado de conciencia, la capacidad de sostener la verdad, aunque nadie la aplauda. Ese tipo de liderazgo no se estudia, se recuerda. Es la fuerza interior que surge cuando la mente deja de obedecer y el alma decide pensar por sí misma. El sistema puede fabricar líderes, pero no puede fabricar conciencia. Puede moldear la opinión pública, pero no puede dominar la lucidez de quien despierta. Por eso, toda revolución auténtica comienza dentro del individuo, no con pancartas ni discursos, sino con el acto silencioso de desobedecer al condicionamiento. Cuando una persona deja de admirar lo que la sociedad le ordena admirar, el poder pierde su alimento, porque el liderazgo, en su forma más oscura, no depende de quien manda, sino de quien sigue, y cuando el seguidor se vuelve consciente, el líder artificial desaparece. Esa es la paradoja final del liderazgo. Mientras más lo buscas fuera, más te alejas de su verdad. El auténtico líder no necesita títulos ni seguidores, porque su poder no consiste en influir, sino en comprender. Es quien guía sin mandar, quien inspira sin poseer, quien vive sin exhibir. Ese tipo de liderazgo no puede ser enseñado ni comercializado, porque no es una estrategia, es un despertar, y cuando ese despertar se multiplica, el sistema que fabricó líderes falsos comienza a derrumbarse, porque nada aterra más al poder que un ser humano, que ya no necesita que lo guíen para saber quién es. El liderazgo, tal como lo conocemos, se encuentra en ruinas. Su fachada todavía brilla en los discursos empresariales, en los eslóganes motivacionales y en los templos digitales del éxito, pero en su interior solo quedan ecos vacíos. Lo que alguna vez fue un ideal humano de sabiduría y dirección se ha convertido en una herramienta de manipulación emocional, una máquina de espejos, donde la influencia reemplazó a la verdad. Las grandes civilizaciones siempre necesitaron líderes para mantener el orden, pero nuestra era es distinta. No busca orden, busca control, y el control, hoy, no se ejerce desde los palacios, sino desde las pantallas. El liderazgo moderno es un producto de laboratorio diseñado para sostener la economía de la atención. Su función no es guiar, sino capturar. Cada líder visible, sea político, influencer o gurú espiritual, es un satélite que gira alrededor de un sol invisible. El sistema, ese sistema, necesita energía constante en forma de admiración, deseo y consumo, y el líder es su canal de alimentación. Por eso, cuanto más carismático es, más funcional resulta. Cuanto más inspira, más distrae, porque el verdadero propósito del liderazgo contemporáneo no es la transformación, sino la distracción. Mantener la mente humana ocupada, seducida y dividida, para que nunca mire hacia donde realmente importa adentro. La psicología oculta del poder se perfeccionó cuando comprendió que el liderazgo podía reemplazar a la religión.
Ya no se necesitaban dioses para controlar a las masas. Bastaba con ofrecerles ídolos. En el pasado, se adoraban santos. Hoy se adoran marcas personales. Antes se seguía la palabra divina. Ahora, las frases motivacionales. Es la misma estructura espiritual, pero vacía de trascendencia. El liderazgo se convirtió en el nuevo culto global. Promesas de éxito en lugar de salvación. Seguidores en lugar de creyentes. Algoritmos en lugar de dogmas. Y al igual que toda religión, su fuerza reside en la fe del creyente, no en la verdad del mensaje. Históricamente, el poder siempre ha disfrazado su propósito con los valores de su tiempo. En la antigüedad usó la fe, en la modernidad usó la razón, y hoy usa la emoción. Por eso, el liderazgo moderno no impone, seduce, no dicta leyes, sino narrativas, no castiga la desobediencia, premia la conformidad emocional. El nuevo líder no dice, hazlo, porque lo ordeno, sino hazlo porque lo sientes. Y en esa frase, aparentemente liberadora, se esconde la trampa más eficaz del siglo XXI, confundir sentir con elegir, porque cuando las emociones son programadas, el sentimiento deja de ser libertad, y se convierte en obediencia emocional. La neurociencia moderna ha demostrado que el cerebro humano busca constantemente validación y pertenencia. El sistema lo sabe, y lo explota. Los líderes actuales, ya sean figuras políticas, empresariales o digitales, no apelan a la razón, sino a la química del cerebro. Dopamina, serotonina, oxitocina. Cada discurso, cada video, cada historia inspiradora, está diseñada para producir pequeñas descargas de placer, que mantienen a la audiencia conectada, no por convicción, sino por dependencia. Es un liderazgo neuroemocional, donde el poder se sostiene en la biología del placer. La obediencia se volvió una experiencia gratificante, y el sometimiento, una adicción silenciosa. En este escenario, el liderazgo ya no se transmite verticalmente, se propaga horizontalmente, como un virus. Cada persona que imita un discurso, repite una frase, o comparte una imagen, se convierte en vector de influencia. La red no necesita líderes únicos, sino millones de microlíderes que repitan el mensaje con convicción emocional. Es el sueño perfecto del poder, un ejército de creyentes que se creen libres. Así, el liderazgo se diluye en una niebla, donde todos hablan, nadie escucha, y todos creen estar despertando mientras siguen dormidos. Pero el despertar comienza, precisamente en el momento en que se percibe la manipulación, cuando el individuo comprende que el liderazgo es un espejismo. Algo se quiebra dentro del sistema. Esa grieta no se abre con gritos ni revoluciones, sino con silencio y lucidez. Es el instante en que una persona deja de admirar y empieza a observar, cuando entiende que la autoridad más peligrosa no está afuera, sino en su propia necesidad de aprobación. Entonces surge un nuevo tipo de liderazgo, el del individuo consciente, el que no busca guiar ni ser guiado, sino comprender. Ese liderazgo interior es radicalmente distinto. No necesita espectadores, ni seguidores, ni algoritmos que lo validen. Es el liderazgo del pensamiento crítico, del discernimiento, del coraje de decir, no cuando todos asienten. Es el liderazgo de quien se conoce lo suficiente para no necesitar dominar ni ser dominado. Y aunque este tipo de poder no se enseña en escuelas ni se celebra en redes, es el único que puede transformar realmente una sociedad, porque mientras los demás buscan conquistar el mundo, este líder silencioso busca comprenderlo. Quizás por eso, el sistema lo teme tanto, porque cuando el liderazgo interno despierta, el externo se derrumba. Cuando las personas comienzan a pensar, las estructuras que viven de su admiración se vacían, la atención deja de ser mercancía, el carisma deja de ser poder, y el control se queda sin combustible. En ese punto, el liderazgo deja de ser una institución, y se convierte en un estado del ser. El poder vuelve a su origen, la conciencia. Y así, el mito del liderazgo se revela como lo que siempre fue, una narrativa diseñada para que olvidaras tu propio poder. No naciste para seguir ni para mandar, naciste para comprender. El verdadero liderazgo no consiste en guiar multitudes, sino en no perderte en ellas. Es el arte de caminar en silencio cuando todos corren, de pensar cuando todos reaccionan, de mantener la claridad en medio del ruido. Ese es el liderazgo que el mundo moderno necesita, pero que el sistema jamás promoverá, porque no genera seguidores, genera seres libres. Y la libertad, en un mundo construido sobre la obediencia, es el acto más subversivo que existe. El liderazgo, en su forma más sofisticada, ya no depende de figuras visibles. El poder entendió que el liderazgo más efectivo es aquel que opera sin rostro,
sin nombre y sin resistencia. Hoy, los verdaderos líderes no son las personas que ves en la televisión o en las redes sociales, sino las estructuras que moldean lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas. El sistema ya no necesita imponer un jefe cuando logra que cada individuo actúe como su propio vigilante. Esta es la fase final del liderazgo como mecanismo de control: convertir a cada ser humano en un autómata convencido de su libertad, en un líder de sí mismo, dentro de un guión que otros escribieron. La psicología moderna lo explica con un concepto inquietante. El liderazgo internalizado es la idea de que los valores, metas y estándares del poder dejan de ser externos y se convierten en la voz interior del individuo. Ya no hay que obedecer una orden directa, basta con obedecer la presión de ser productivo, positivo o exitoso. Las personas se disciplinan solas, se levantan cada mañana, creyendo que persiguen su sueño, sin saber que están sosteniendo el sueño de otro. Así, el liderazgo se ha infiltrado en la mente humana de la misma manera que un virus se integra en el ADN, silenciosamente, hasta volverse parte de lo que somos. Este fenómeno no es casual, es el resultado de un largo proceso histórico, en el que el poder aprendió a psicologizar la obediencia. En lugar de castigar la indisciplina, la transformó en culpa. En lugar de imponer la sumisión, la disfrazó de superación. De este modo, el liderazgo se convirtió en un relato moral. El buen ciudadano, el buen empleado, el buen líder, son modelos que no solo organizan el trabajo, sino la identidad. Michel Foucault ya lo había anticipado cuando habló del biopoder. El control no se ejerce sobre los cuerpos, sino a través de ellos. No se necesita un tirano si cada mente lleva uno dentro. El resultado es una sociedad donde todos compiten por ser ejemplos, donde la exposición se confunde con relevancia y el éxito con virtud. Se ha instaurado una moral invisible del rendimiento. El nuevo líder es aquel que siempre está en movimiento, siempre ocupado, siempre motivado. Descansar es fracaso, dudar es debilidad, detenerse es desaparecer. En este contexto, el liderazgo se vuelve una trampa existencial, una búsqueda interminable de validación, que jamás se sacia. La promesa del liderazgo, ser libre, poderoso, influyente, termina generando lo contrario: ansiedad, agotamiento y alienación. Las redes sociales han convertido esta dinámica en una liturgia constante. Cada post de motivación, cada historia sobre disciplina y éxito personal, es una oración en el templo del rendimiento. No se comparte para enseñar, sino para demostrar que se pertenece al culto del progreso. El liderazgo se transformó en un espectáculo permanente, donde todos actúan el papel de su mejor versión, pero esa mejor versión rara vez es auténtica. Es una proyección diseñada para agradar al algoritmo, para encajar en el ideal colectivo de éxito. En esta gran puesta en escena, el liderazgo no libera, entretiene, no eleva la conciencia, la adormece con elogios y aplausos virtuales. Y mientras la humanidad corre tras esa ilusión, el poder observa en silencio, porque cuanto más se esfuerza la gente por liderar su vida, menos cuestiona quién definió las reglas del juego. El sistema ha logrado lo impensable: transformar la esclavitud en motivación. El antiguo siervo trabajaba por miedo, el nuevo trabaja por orgullo. Ambos obedecen, pero uno lo hace con resentimiento y el otro con gratitud. Esa es la perfección del liderazgo contemporáneo: lograr que el sometimiento se sienta como propósito. La paradoja es evidente: cuanto más se habla de liderazgo, menos se ejerce en su sentido verdadero, porque el liderazgo genuino no se mide por cuántos te siguen, sino por cuánta verdad eres capaz de sostener. No se trata de carisma, sino de conciencia; no de influir, sino de liberar. Pero la sociedad actual, alimentada por la ansiedad y la necesidad de aprobación, no premia la verdad, premia la apariencia. Así, el liderazgo auténtico se vuelve invisible, porque no busca atención. Su fuerza está en el silencio, no en el ruido, en la coherencia, no en la exposición. Sin embargo, algo se está moviendo bajo la superficie. Cada crisis, económica, política o emocional, erosiona un poco más la confianza en los falsos líderes. Las personas comienzan a sospechar que el poder que admiran no las representa, que los modelos que siguen no las liberan. Esa sospecha es el primer paso del despertar, porque cuando el liderazgo externo pierde autoridad, el individuo se ve obligado a mirar hacia adentro. Allí, en la soledad, surge el verdadero liderazgo, el de la conciencia que no necesita ser admirada para tener valor. Ese liderazgo interior no se enseña en seminarios, ni se certifica con diplomas. Nace del dolor, de la introspección,
del coraje de enfrentarse a la verdad sin maquillarla. Es el liderazgo, que no necesita escenario ni audiencia, porque su propósito no es guiar a otros, sino comprenderse a sí mismo. Paradójicamente, son esos individuos silenciosos, los que no buscan fama ni poder, los que transforman realmente el mundo, no a través del mandato, sino del ejemplo, no desde la ambición, sino desde la lucidez. Y quizás, esa sea la lección final que el sistema teme que comprendas, que el liderazgo más poderoso no tiene rostro, ni discurso, ni seguidores, que la verdadera revolución no empieza con un líder que grita, sino con una conciencia que despierta, porque cuando una sola mente deja de obedecer la voz del condicionamiento y empieza a escuchar su propia verdad, se interrumpe el flujo del poder, y entonces, todo el edificio del liderazgo artificial, esa catedral de egos, algoritmos y discursos vacíos, comienza a tambalearse. Lo que sigue después no es caos, es libertad. El liderazgo ha llegado a su punto más sofisticado, el punto en que ya no parece liderazgo. Hoy el poder no necesita convencerte de nada, porque ha logrado algo más eficaz, que creas que piensas por ti mismo. Esa es la cima del control psicológico, el triunfo absoluto del liderazgo invisible. En esta etapa, la figura del líder tradicional, carismático, fuerte, visible, se ha desdibujado, pero su esencia sigue intacta en el tejido emocional de la sociedad. Ya no adoramos personas, adoramos conceptos, éxito, propósito, autenticidad, productividad. Nos arrodillamos ante ideales abstractos, que sin saberlo, fueron fabricados para mantenernos en movimiento perpetuo. Este tipo de liderazgo es más peligroso, porque no se reconoce, no hay un rostro al que culpar, no hay un tirano que se imponga, hay una narrativa global, que opera como religión silenciosa. La gente ya no se siente oprimida, se siente motivada. El control ha sido reemplazado por inspiración, la jerarquía por comunidad, la obediencia por propósito, pero bajo esos nombres amables, se esconde la misma estructura ancestral. Alguien diseña el marco, y los demás actúan dentro de él creyendo que son libres. Lo que antes se imponía con miedo, ahora se inculca con entusiasmo. La psicología del poder aprendió que el alma humana no se doblega fácilmente ante la imposición, pero se entrega con devoción ante la promesa de sentido. Por eso, el liderazgo moderno se construye sobre un principio fundamental: ofrecer significado a cambio de libertad. No importa si el significado proviene de una empresa, una ideología o una causa moral, mientras el individuo sienta que su vida tiene propósito, no cuestionará quién define ese propósito. Así, el liderazgo se ha convertido en la moneda espiritual de nuestro tiempo. Damos energía, atención y fe a cambio de pertenecer a algo que parece trascendente, pero lo trascendente, en la mayoría de los casos, no es más que un producto emocional cuidadosamente diseñado. En la historia, el liderazgo siempre fue el mecanismo más eficiente para canalizar el caos. Desde los faraones hasta los presidentes, el líder se presentaba como el punto de equilibrio entre el orden y la incertidumbre. Hoy, esa función la cumplen las narrativas. Son ellas las que lideran, no los individuos, sino los relatos, el progreso, el éxito, la autosuperación, la sostenibilidad, la innovación, conceptos que suenan nobles, pero que funcionan como ideologías adaptadas a la era del rendimiento. Ya no se necesita un líder físico cuando una idea logra ocupar su lugar en la mente colectiva, y esas ideas, como nuevos dioses, son intocables. El ser humano, sin embargo, comienza a experimentar una disonancia interna. Algo en su interior ya no encaja con las promesas que lo rodean. El cansancio existencial crece, el vacío no desaparece, y la admiración ciega comienza a erosionarse. La gente siente que sigue las reglas del éxito, pero no encuentra paz, que alcanza sus metas, pero no sentido, que lidera proyectos, pero no su propia vida. Es el síntoma más claro de un sistema que ha saturado su narrativa. Cuando el liderazgo se convierte en espectáculo, la autenticidad se extingue, y con ella, la confianza. Lo que queda es un mundo de máscaras, líderes que fingen inspirar, y seguidores que fingen creer. Carl Jung escribió que, quien mira afuera, sueña, quien mira adentro, despierta. Esta frase, más vigente que nunca, resume la revolución silenciosa que empieza a gestarse, porque cuando la sociedad se harta de ídolos, el alma comienza a buscar autenticidad, y ese despertar no ocurre en masa, ocurre en silencio, no se anuncia, se siente, nace en quienes comienzan a desconectarse del ruido, de las narrativas impuestas, de la obsesión por liderar o ser reconocidos. Es el renacimiento del individuo consciente,
aquel que comprende que el poder más puro no está en dirigir multitudes, sino en no dejarse dirigir. Este nuevo tipo de liderazgo no tiene seguidores ni banderas, no necesita cámaras ni escenarios, se manifiesta en pequeñas decisiones, en la honestidad frente a uno mismo, en la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, en la capacidad de decir no incluso cuando todos dicen sí. Es un liderazgo silencioso, que no busca conquistar el mundo, sino reconquistar la conciencia. En ese sentido, es profundamente subversivo, porque no alimenta el sistema, lo desactiva. Cada persona que deja de buscar aprobación, debilita el ciclo del control emocional. Cada mente que deja de admirar falsos líderes, rompe un eslabón en la cadena invisible del poder. Y así, mientras el liderazgo visible se agota, un liderazgo invisible, el interior, el consciente, comienza a emerger. No es un movimiento político ni espiritual, es una mutación de la conciencia humana. Surge en quienes ya no se identifican con la carrera interminable del éxito, en quienes prefieren la verdad a la validación, en quienes entienden que la libertad no se conquista, se recuerda. Ese despertar es lento, casi imperceptible, pero inevitable, porque todo sistema basado en la ilusión acaba desmoronándose ante la lucidez. El liderazgo que nos enseñaron pertenece al pasado, un mundo de jerarquías, ídolos y promesas incumplidas. El liderazgo que nace ahora no busca seguidores, busca despertar mentes, no promete victorias externas, sino liberación interna, no se impone con discursos, sino con presencia. Este es el punto de inflexión, el fin del liderazgo como instrumento de control, y el inicio del liderazgo como conciencia colectiva que se reconoce a sí misma. Y cuando esa conciencia despierte del todo, cuando el individuo comprenda que nunca necesitó ser guiado, el sistema de líderes, influencers y mentores se derrumbará como un decorado viejo. Quedará al descubierto la verdad, que siempre estuvo allí, escondida en lo más simple, que el poder auténtico no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo, que el liderazgo real no se mide en seguidores, sino en claridad, y que al final, quien logra liberarse de la necesidad de liderar o ser liderado, deja de pertenecer al juego del poder, y comienza, por primera vez, a ser verdaderamente humano. El liderazgo, en su expresión final, se ha convertido en una forma de ilusión colectiva tan sofisticada, que opera como una segunda naturaleza. Ya no es una herramienta externa que nos guía, es un reflejo interno que condiciona cómo percibimos la realidad. Vivimos dentro de una estructura mental, donde la idea de ser líder se fusionó con la idea de ser alguien. Desde niños, se nos enseñó que la autoridad otorga valor, que dirigir es sinónimo de éxito, que la capacidad de influir define nuestra importancia. El resultado es una civilización, donde cada individuo busca validarse a través del poder, aunque ese poder sea simbólico, efímero o imaginario. Lo que alguna vez fue un rol social, se ha convertido en una necesidad emocional. En este punto de la historia, el liderazgo ha trascendido la política y la empresa, para instalarse en la vida cotidiana. Nos lideramos a nosotros mismos en todo, en cómo vestimos, qué comemos, qué mostramos, qué pensamos, nos autoimponemos metas, horarios, estándares, incluso ideales morales diseñados por otros. Ya no necesitamos supervisores, porque nos convertimos en nuestros propios jefes, y paradójicamente, esa libertad nos ata más que nunca. Somos esclavos de nuestra autoimagen, prisioneros del personaje que el sistema nos convenció de ser. Lo que antes era una jerarquía social, se transformó en una cárcel interior. El liderazgo moderno es una versión refinada del control social, pero ahora, disfrazado de desarrollo personal, nos enseñan a pensar que liderar es progresar, que tener influencia es sinónimo de evolución, que ser escuchado equivale a tener razón. Pero la verdad es más incómoda. La mayoría de quienes aspiran a liderar no lo hacen por amor al cambio, sino por miedo a la irrelevancia. Temen pasar desapercibidos en un mundo donde la visibilidad se confunde con la existencia. Ese miedo es el motor invisible del liderazgo contemporáneo, el pánico a no ser nadie. Las redes sociales amplificaron ese miedo hasta convertirlo en norma. Allí, el liderazgo ya no se gana con sabiduría, sino con atención. Lo que antes requería mérito, ahora requiere estrategia emocional, y el resultado es una sociedad que confunde influencia con valor, autoridad con popularidad, liderazgo con exposición. Nunca hubo tantos líderes, ni tanta ausencia de dirección. Nos guiamos unos a otros en círculos, repitiendo las mismas ideas, persiguiendo los mismos modelos de éxito que ya no significan nada. El liderazgo digital es el eco del vacío, ruido que imita propósito,
Pero esta farsa tiene un costo psicológico profundo. La constante necesidad de proyectar liderazgo destruye la autenticidad. Nos obliga a fingir seguridad cuando sentimos miedo, a hablar cuando deberíamos escuchar, a enseñar cuando aún no hemos aprendido. Nos hace olvidar que el verdadero liderazgo no es un papel que se interpreta, sino una presencia que se vive. En la búsqueda de poder, perdimos la esencia. En la búsqueda de admiración, perdimos la verdad. Hoy la humanidad sufre un tipo nuevo de fatiga, la del alma saturada de apariencias. Nos sentimos agotados, no porque trabajemos demasiado, sino porque fingimos demasiado. En el fondo, el sistema lo sabe. Por eso alimenta el ciclo con nuevas narrativas. Liderazgo sostenible, liderazgo empático, liderazgo consciente, palabras que suenan transformadoras, pero que solo maquillan la raíz del problema. Cambia la superficie, pero el núcleo sigue siendo el mismo. La necesidad de control. Todo liderazgo institucionalizado termina sirviendo al mismo amo, el sistema que lo financia, lo promueve y lo recompensa. No importa cuán ético o espiritual parezca, si necesita seguidores, necesita dependencia, y donde hay dependencia, no hay libertad. Sin embargo, toda estructura lleva dentro la semilla de su disolución. Cuando el liderazgo se vuelve demasiado artificial, demasiado perfecto, pierde su magia. Las masas comienzan a ver las grietas en el discurso, a sentir la incoherencia detrás de las palabras, a reconocer el vacío que se oculta tras la sonrisa. Es entonces cuando surge una fatiga colectiva, una necesidad profunda de verdad, no de líderes, sino de autenticidad, no de promesas, sino de silencio. La humanidad empieza a intuir que la guía que buscó afuera siempre estuvo dentro, que lo que necesita no es ser dirigida, sino recordarse a sí misma. Esa comprensión marca el inicio de una nueva era. Una era sin héroes, sin gurús, sin mesías corporativos. Una era en la que el liderazgo deja de ser un estatus y se convierte en una responsabilidad personal. En esta nueva visión, el líder no es quien brilla más, sino quien entiende más, no el que persuade, sino el que observa, no el que acumula seguidores, sino el que ayuda a los demás a no necesitarlo. Este tipo de liderazgo no se construye con estrategias, sino con presencia. No busca controlar, sino liberar. Es el liderazgo que nace cuando la mente deja de competir y el alma comienza a comprender. Tal vez ese sea el verdadero sentido del liderazgo que la historia nunca enseñó: guiar sin imponer, influir sin poseer, inspirar sin necesidad de ser visto. El poder auténtico no busca reconocimiento porque su propósito no es dominar, sino despertar. Y cuando una sociedad entera entienda esto, el viejo modelo del liderazgo caerá como un templo vacío. No habrá discursos ni revoluciones, solo un cambio silencioso y profundo. Millones de personas eligiendo la verdad por encima de la apariencia, la conciencia por encima del carisma, la libertad interior por encima de la obediencia emocional. Entonces, el liderazgo volverá a su forma más pura, no como dominio sobre otros, sino como maestría sobre uno mismo. El mundo dejará de necesitar guías, porque cada individuo habrá recuperado su brújula interna. Y cuando eso suceda, cuando el hombre deje de seguir y empiece a comprender, el poder perderá su sombra, y la humanidad, por primera vez en siglos, recordará lo que significa caminar sin ser conducida, porque la verdadera guía no es la que dirige los pasos del rebaño, sino la que enciende la llama de la conciencia en cada ser que decide, al fin, despertar. El liderazgo se encuentra en su ocaso, no porque haya desaparecido, sino porque se ha desvanecido bajo el peso de su propia falsedad. Durante siglos, la humanidad lo veneró como el faro del progreso, como el arte de guiar hacia la luz, pero hoy, al mirar con atención, esa luz se revela como un reflejo artificial, una proyección que encandila, para evitar que veas la oscuridad que sostiene su estructura. Todo liderazgo, en su esencia más primitiva, se construyó sobre un acto de fe, creer que otro sabe mejor que tú hacia dónde ir. Esa fe, repetida generación tras generación, creó la civilización moderna, pero también la mantuvo dormida. El liderazgo institucional, político y espiritual ha perdido su credibilidad, porque, al final, todos respondieron al mismo patrón: el dominio del miedo. Los líderes del pasado gobernaron con la fuerza, los del presente con la esperanza. Pero ambos usaron la emoción como herramienta de control. La obediencia no necesita cadenas cuando el seguidor está emocionalmente comprometido. El sistema aprendió que no hay mayor control que aquel que se ejerce a través del amor, el amor al líder, al propósito, a la misión,
al cambio que promete liberar y termina esclavizando. El liderazgo moderno no busca tiranos, busca ídolos, y eso lo hace aún más peligroso. En la era de la información, el poder comprendió que el liderazgo debía volverse emocionalmente sofisticado. Ya no basta con dirigir, hay que seducir. Ya no se trata de imponer autoridad, sino de construir identidad. Cada líder actual, desde el político hasta el influencer, no ofrece ideas, ofrece pertenencia, promete sentido, comunidad, validación, y en esa promesa, el individuo entrega algo mucho más valioso que su voto o su trabajo. Entrega su atención, su energía y su criterio. La atención se convirtió en el nuevo tributo del siglo XXI, y los líderes son los recaudadores modernos de esa moneda invisible. Este liderazgo emocional no busca gobernar países, sino conciencias, no pretende cambiar la realidad, sino moldear la percepción. Por eso, la verdadera batalla del poder ya no se libra en parlamentos o mercados, sino en la mente humana. Quien logra influir en la interpretación de los hechos, gobierna el mundo sin necesidad de decretos. Es un poder silencioso, intangible, pero total. La psicología del liderazgo alcanzó aquí su forma más refinada, el dominio de la narrativa. No importa lo que sucede, importa quién cuenta la historia y cómo la cuenta. En la era digital, el líder es un narrador profesional, y el seguidor, un personaje dentro de un relato que no escribió. Pero la ilusión empieza a resquebrajarse. Cada crisis, económica, ambiental, moral, expone las grietas de esta maquinaria. Las masas comienzan a sospechar que los líderes no guían, gestionan apariencias, que los discursos no proponen soluciones, administran emociones. El liderazgo perdió su misterio, porque se volvió predecible. Promesas grandilocuentes, empatía estratégica, palabras vacías. En un mundo saturado de mensajes, la sinceridad se volvió revolucionaria, y esa revolución, a diferencia de las anteriores, no necesita manifestaciones ni ideologías, solo necesita conciencia. La conciencia es el antídoto del liderazgo falso. Cuando un ser humano empieza a pensar por sí mismo, el poder simbólico del líder se desvanece, el seguidor deja de proyectar su fuerza en otro, y empieza a reconocerla dentro de sí. Ese proceso, aunque individual, tiene consecuencias colectivas. El sistema que depende de la obediencia emocional comienza a tambalearse cuando las personas dejan de necesitar ser inspiradas, porque quien ya comprende, no sigue, quien ya despierta, no idolatra. La psicología oculta del poder teme este despertar más que cualquier revolución, porque las revoluciones cambian gobiernos, pero el despertar cambia estructuras invisibles, las mentales. Y es aquí donde el liderazgo se transforma por completo. Cuando el individuo deja de buscar líderes, el concepto mismo de liderazgo se disuelve. Ya no hay jerarquías, solo conciencia interconectada. Ya no hay seguidores, solo seres autónomos que cooperan sin depender. El nuevo liderazgo no manda ni persuade, vibra. Su fuerza no está en las palabras, sino en la coherencia. Su autoridad no proviene de títulos ni de carisma, sino de autenticidad. Este tipo de líder, si aún podemos llamarlo así, no necesita convencer, porque su sola presencia comunica verdad. No pide fe, porque su vida misma es evidencia. Este liderazgo interior es silencioso, pero contagioso. No busca multitudes, pero las transforma. No promete éxito, sino entendimiento. No guía hacia afuera, sino hacia adentro. Y cuando ese tipo de liderazgo se multiplica, el viejo sistema se queda sin alimento, porque el control necesita admiración, necesita dependencia, necesita ruido, pero el silencio de una conciencia libre es lo único que el poder no puede domesticar. El futuro no pertenecerá a los líderes visibles, sino a los individuos conscientes que aprendan a vivir sin ellos. La historia recordará este cambio, no como una revolución política, sino como una mutación psicológica, el paso de la obediencia colectiva a la autoconciencia colectiva. Cuando ese cambio se consolide, el liderazgo dejará de ser un rol, y volverá a ser lo que siempre debió ser, una expresión natural de la conciencia humana, no un privilegio, sino una responsabilidad, no un título, sino una presencia. Y cuando eso ocurra, cuando la humanidad despierte del sueño del liderazgo externo, entenderá la verdad que se intentó ocultar por siglos, que nunca necesitamos ser dirigidos, solo recordados, que el verdadero poder no reside en la influencia, sino en la comprensión, que el liderazgo más elevado no busca que lo sigan, sino que todos aprendan a caminar solos. Ese será el final del viejo mundo, y el inicio de una nueva civilización, donde cada mente será su propio faro,
y la luz, esa que durante siglos delegamos en otros, por fin volverá a su lugar de origen, dentro de cada uno. El liderazgo, al final, no desaparece, se transforma en espejo. Después de siglos de dominar cuerpos, emociones y pensamientos, la figura del líder se revela como una proyección de la propia mente humana. Siempre estuvo ahí, en lo más profundo del inconsciente colectivo, encarnando la necesidad de guía que surge cuando el ser humano olvida su propio poder, y así, lo que comenzó como un instrumento de orden, terminó convirtiéndose en un reflejo de la inseguridad existencial de la humanidad, porque el liderazgo, más que una estructura social, ha sido una confesión, la confesión de que no confiamos en nosotros mismos. La historia del liderazgo es, en realidad, la historia del miedo, desde los reyes divinos hasta los gurús digitales. Cada época tuvo sus pastores, porque la humanidad siempre temió la libertad. El hombre libre no necesita mandatos, pero la libertad exige una responsabilidad que pocos están dispuestos a asumir. Por eso, en cada siglo, en cada cultura, el liderazgo renació bajo una nueva forma, prometiendo seguridad a cambio de obediencia. No importa si el lenguaje era religioso, político o motivacional, el fondo era el mismo. Déjame pensar por ti, déjame guiarte, déjame decirte quién eres, y así, generación tras generación, el alma humana se acostumbró a delegar su destino. Pero cada vez que una civilización delega su destino, comienza su decadencia. Roma no cayó por los bárbaros, sino por la comodidad. Los imperios no se desmoronan por falta de poder, sino por exceso de dependencia. Cuando el pueblo olvida su capacidad de discernir, el liderazgo se convierte en tiranía, y la tiranía, en ciclo. Esa es la herencia del liderazgo mal entendido. Una humanidad que repite los mismos errores bajo nombres distintos. Ayer fue el faraón, hoy es el influencer. Ayer fue el papa, hoy es el coach. Ayer fue el general, hoy es el motivador. Cambian los templos, pero el altar es el mismo, la necesidad de ser guiado. Sin embargo, estamos en el umbral de algo distinto. La saturación del liderazgo externo está empujando a la conciencia humana hacia una ruptura inevitable. Cada vez más personas están comprendiendo que no hay líderes que seguir, sino verdades que encarnar, que la autoridad más confiable no se encuentra en discursos, sino en el silencio de la mente lúcida. La humanidad, agotada de promesas, empieza a girar la mirada hacia adentro, y ese simple gesto, ese acto de introspección colectiva, marca el principio del fin de la era del liderazgo como forma de control. Lo que viene después no será una sociedad sin dirección, sino una sociedad donde cada individuo se convierte en su propio centro moral. El nuevo liderazgo no estará basado en la admiración, sino en la conciencia. Ya no habrá jerarquías de poder, sino redes de comprensión. No se tratará de guiar masas, sino de despertar individuos. El líder del futuro no será quien hable más alto, sino quien entienda más profundo, no quien inspire emoción, sino quien despierte pensamiento, porque el verdadero liderazgo no es influencia, es claridad. Este cambio no ocurrirá con revoluciones visibles, sino con transformaciones internas, no con marchas, sino con decisiones silenciosas, no con discursos, sino con actos cotidianos de coherencia. Será una revolución tan profunda que el sistema no sabrá cómo contenerla, porque no tendrá a quién culpar. No habrá líderes que arrestar, ni ideologías que censurar. Solo habrá individuos que piensan, sienten y actúan desde su verdad. Y esa es la forma más peligrosa de libertad, la que no depende de nadie más. El viejo liderazgo, basado en la obediencia y el carisma, se desintegrará poco a poco. Las masas dejarán de ser masas y volverán a ser personas. Las instituciones, privadas de la fe ciega que las sostenía, colapsarán desde dentro, y de esas ruinas nacerá algo que no puede ser controlado ni definido, una conciencia humana madura, capaz de convivir sin jerarquías, de cooperar sin someterse, de liderar sin dominar. Será un liderazgo distribuido, silencioso, espiritual, un liderazgo donde cada individuo sea maestro y aprendiz a la vez, donde la guía no provenga de la autoridad, sino del entendimiento compartido. La filosofía de este nuevo tiempo no se escribirá en libros, sino en actos. Se expresará en la honestidad de quien no finge, en la humildad de quien no necesita ser admirado, en la fuerza tranquila de quien no busca seguidores, porque el verdadero líder no brilla, ilumina, y lo hace sin intención, sin estrategia, sin espectáculo. Su sola existencia rompe el hechizo del poder, porque demuestra que el control es innecesario cuando hay conciencia. El liderazgo del futuro, si aún se le puede llamar así,
no será una posición, sino un estado del ser. Surgirá naturalmente en quienes hayan dejado de buscarlo, y cuando la humanidad alcance esa comprensión, el viejo paradigma se disolverá por completo. Ya no habrá líderes ni seguidores, solo seres conscientes, interconectados por una verdad simple, que la sabiduría no se impone, se comparte, que el poder no se ejerce, se comprende, y que la libertad no se conquista, se recuerda. Y así, después de milenios de idolatría, el liderazgo regresará a su punto de origen, el interior de cada ser humano, allí donde nunca debió salir, porque el verdadero líder, ese que no necesita coronas, púlpitos ni audiencias, siempre fue la conciencia, y cuando esa conciencia despierte del todo, el poder se desvanecerá como una sombra frente al amanecer. Entonces, la humanidad dejará de hablar de liderazgo, y comenzará por fin a hablar de sabiduría. El liderazgo, en su último acto dentro de la historia humana, se revela como una farsa sagrada, un mito tan arraigado en la psique colectiva, que incluso al derrumbarse, deja su sombra incrustada en la conciencia. Nos enseñaron que el líder era el faro, el ejemplo, el salvador, pero en realidad, fue la excusa perfecta del sistema, para perpetuar su dominio, sin necesidad de dictaduras visibles. Cada época tuvo su máscara, el rey iluminado, el profeta, el empresario, el coach, el influencer, pero detrás de cada figura, siempre hubo la misma estrategia milenaria: mantener al ser humano mirando hacia arriba, nunca hacia adentro. El liderazgo fue, durante siglos, el mayor instrumento de transferencia de poder. En lugar de que cada persona confiara en su propio juicio, delegó su fuerza a otro. Esa delegación colectiva creó la estructura invisible del mundo moderno: los templos, los parlamentos, las universidades, las empresas, las redes, todos nacieron de la misma raíz, la renuncia a la autonomía interior. Pero ahora, el mito se agota, el individuo contemporáneo empieza a sentir una fatiga existencial, una intuición silenciosa de que los líderes no liberan, distraen, que los discursos no despiertan, adormecen, y en ese agotamiento profundo, comienza el colapso de la era del liderazgo como forma de fe. Este colapso no es político ni económico, es psicológico. El ser humano empieza a percibir que la promesa del liderazgo fue, en el fondo, un mecanismo de infantilización. Nos mantuvo eternamente dependientes, siempre esperando que alguien allá arriba arregle el caos, aquí abajo. Pero la nueva generación, desilusionada de sus ídolos y exhausta de la teatralidad del poder, está empezando a romper esa herencia. Ya no busca figuras perfectas ni promesas heroicas, busca autenticidad, coherencia, comprensión, y eso precisamente es lo que el sistema no puede ofrecer, porque la autenticidad no se fabrica ni se vende. La psicología del poder se tambalea, porque el viejo truco del liderazgo ya no surte el mismo efecto. Las masas conectadas, hiperinformadas y emocionalmente saturadas, comienzan a detectar el patrón. Saben que detrás de cada discurso de liderazgo transformador hay un modelo de consumo, que detrás de cada narrativa inspiradora se esconde una estrategia de dependencia emocional, que el líder moderno no guía, vende salvación, lo hace con sonrisas, con lenguaje terapéutico, con carisma calculado, pero el alma humana empieza a reconocer el artificio, y cuando el alma percibe la mentira, el hechizo se rompe. El liderazgo se está disolviendo, no porque el mundo haya dejado de necesitar dirección, sino porque ha comprendido que la dirección no puede venir de fuera. Esta comprensión marca el inicio de una nueva etapa evolutiva, la era del autoliderazgo consciente, no el sé tu propio jefe, que promueve el capitalismo motivacional, sino un liderazgo silencioso y profundo, que nace del entendimiento interior. Este liderazgo no busca influencia, sino integridad, no quiere admiración, sino claridad, no persigue poder, sino verdad. Es un liderazgo sin público, sin aplausos, sin poses, es la maestría de la conciencia sobre sí misma. El ser humano que encarna este nuevo liderazgo no necesita seguidores, porque su objetivo no es dirigir a nadie, sino comprender su propio camino. Es un líder que no se autoproclama, que no enseña desde la vanidad, que no promete resultados. Es un observador lúcido, que entiende que toda forma de liderazgo externo es un reflejo del vacío interior. Por eso, su poder no está en convencer, sino en existir. Su presencia basta para desestabilizar la lógica del control, porque su simple independencia emocional es una amenaza al sistema que se alimenta de dependencia. Cuando este tipo de individuos se multipliquen, cuando más personas empiecen a gobernarse desde la conciencia y no desde la imitación, el viejo orden del liderazgo colapsará definitivamente.
Los gobiernos perderán su magnetismo simbólico, las empresas su narrativa mesiánica, las religiones su monopolio del sentido. La humanidad se reorganizará no alrededor de figuras, sino de principios, no alrededor de discursos, sino de verdades compartidas, y esas verdades no serán ideologías, sino comprensiones universales, respeto, libertad, empatía, integridad, valores que no se imponen, se recuerdan. Este nuevo paradigma marcará el fin de la historia del liderazgo como lo conocimos. El último líder será la conciencia misma, expandida en millones de mentes que ya no necesitan guía, y cuando eso suceda, el sistema perderá su alimento principal, la fe ciega, sin seguidores. El poder se derrumba, sin admiración. La manipulación se marchita. Lo que vendrá después no será una utopía, sino algo más real, una civilización madura, donde cada persona asuma la responsabilidad de su existencia, una humanidad que no busca redentores, porque entendió que el único rescate posible ocurre dentro. El liderazgo, en su forma original, fue necesario en los tiempos de oscuridad, fue el fuego que guió al hombre primitivo fuera de la cueva, pero ahora, ese fuego ya no está en las antorchas de los héroes, sino en las manos de cada ser consciente. Y si la historia del liderazgo comenzó con la adoración del fuego, tal vez termine con su comprensión. El fuego nunca estuvo fuera, sino dentro. Cada chispa de conciencia es un pequeño sol, y cuando suficientes soles despierten, la humanidad ya no necesitará faros ni pastores, caminará con su propia luz, porque el destino final del liderazgo no es perpetuarse, sino desaparecer, no porque haya fracasado, sino porque habrá cumplido su propósito, servir de espejo, para que el ser humano descubra, al fin, que el único camino que debía seguir era el suyo. Y ese día, cuando ya no existan líderes ni seguidores, el mundo no se quedará en el caos, se quedará en silencio, un silencio que no será vacío, sino plenitud, el sonido de una especie que por fin aprendió a liderarse desde el único lugar donde el poder nunca puede corromperse, la conciencia despierta.